¿Quién es Jesús? Una pregunta muy importante para responder, y de acuerdo a las Escrituras pudiéramos decir muchas cosas acerca de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el que viene por nosotros, Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Príncipe de la Paz, porque a la luz de la Biblia pues hay muchas cosas que podemos decir acerca de Jesús. Sin embargo, es una pregunta que debemos responder cada uno de nosotros para podernos dar cuenta cuál es el concepto que tenemos de Jesús y si en realidad estamos teniendo una relación personal con Él. Ahora bien, en Lucas capítulo número 9, Jesús está con sus discípulos en un momento muy íntimo y les hace estas dos preguntas acerca de, primero, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pero déjenme ir poco a poco con este pasaje, porque voy a tratar de responder quién es Jesús en este día. Ahora bien, dice la Escritura en el versículo 18, Lucas 9, 18, que Jesús mientras estaba orando estaba aparte con sus discípulos, es decir, es un momento solamente de Jesús con sus discípulos. Y Jesús les hace una pregunta y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y creo que esta es una pregunta muy importante porque hoy 2000 años después también la gente tiene diversas opiniones acerca de quién es Jesús. Algunos dicen que es un profeta, que fue un buen filósofo, que fue un buen hombre, que fue un hombre moralista, que vino a revolucionar ciertos conceptos e ideales humanas o humanistas. Sin embargo, no es la respuesta exacta, aunque todas estas cosas son verdad, no es la respuesta exacta que Jesús quiere oír de cada uno de nosotros, como fue el caso en este momento, cuando Jesús les pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues la gente tenía diversas opiniones acerca de Jesús. Los discípulos rápido le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Ahora permítame detenerme aquí porque lo que la gente opina de Jesús no es cosa menor, no tienen una opinión miserable ni tienen una opinión pobre acerca de quién es Jesús. No, la gente lo compara con grandes hombres en la historia de Israel. Juan el Bautista, que era nada más y nada menos que el personaje más importante desde el punto de vista espiritual, no tanto posicional en la religión, sino espiritual. La gente iba con él, le preguntaba, tenía discípulos, se bautizaban con él en el Jordán. Es decir, estamos hablando de un personaje que vino a revolucionar y a preparar el camino de Jesús. Sin embargo, no es la respuesta correcta, aunque la gente tiene una opinión buena acerca de quién es Jesús. Lo comparan con Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Elías definitivamente es el profeta más grande del Antiguo Testamento. De hecho, se le nombra así en varias ocasiones a Juan el Bautista el segundo Elías, comparándolo con el Elías del Antiguo Testamento, porque eran dos personajes que preparaban el corazón de los hombres para encontrarse con Dios. Ahora, que le compararan a Jesús con Elías no es cosa menor, no es algo que le ofendiera, no, lo están comparando con un gran hombre en la historia de Israel, con un hombre lleno de poder, de milagros, de palabra, sabio, que vivió dedicado para Dios, que confrontó a las religiones en el mundo para demostrar que la única religión verdadera era la religión de Dios, de nuestro Señor. Es decir, cuando la gente opina acerca de Jesús, que es Juan el Bautista o que es Elías o que es alguno de los profetas antiguos que ha resucitado, pues lo tienen en alta estima. Es decir, piensan bien acerca de Jesús, lo comparan con hombres de Dios. Es decir, la gente tiene una opinión de que Jesús tiene que ser un hombre de Dios, como lo era Juan el Bautista, como lo era Elías o alguno de los profetas. Sin embargo, no era la respuesta exacta, no era la respuesta correcta, como no lo es ahora pensar que Jesús solo fue un profeta o pensar que Jesús solo fue un buen hombre o pensar que Jesús trajo buenas enseñanzas. No es la respuesta exacta y completa que debemos nosotros de tener en nuestro corazón y considerar a Jesús como realmente es, quien realmente es Él. Por eso es que Jesús les cambia la pregunta. Esa era la opinión de la gente, tenían una buena opinión de Jesús, pero no era exactamente quién era Jesús. Y entonces el Señor les dice, bueno, ¿y vosotros? ¿Quién dicen que soy yo? O sea, ¿quién decís que soy? Cuando les preguntan, oye, ¿y Jesús quién es? ¿Ustedes qué responden? Y entonces es ahí cuando Pedro hace una gran confesión. De hecho, así se le conoce a esta sección como la confesión de Pedro. Y Pedro responde y dice, eres el Cristo de Dios. Creo que esta es la respuesta correcta y exacta de lo que Jesús es y de lo que Jesús venía a hacer y de lo que Jesús necesita que tú y yo reconozcamos para tener una relación con Él de salvado y salvador. Es decir, de realmente estar en la salvación y tener la vida eterna que Él puede darme cuando lo considero el Cristo de Dios. La palabra Cristo, ungido o Mesías, como se le suele traducir,
pues era precisamente el enviado de Dios que venía a cambiar la situación, no solo de un pueblo en concreto, sino del mundo entero. Cuando Pedro contesta y dice, tú eres el Cristo, es decir, no tenemos duda, eres el Mesías, eres el enviado de Dios, eres por medio de quien Dios nos va a salvar, eres por medio de quien Dios nos va a bendecir, eres por medio de quien Dios ha prometido grandísimas promesas. Y cuando Jesús escucha esta respuesta, obviamente confirma la respuesta que Pedro le ha dado y le dice, muy bien, Pedro, porque esto no te lo reveló nadie humano, no es un concepto que tú hayas aprendido ni en la escuela, ni en la casa, ni alguien que tú le haya repetido, sino que te lo reveló el Espíritu de Dios, Dios mismo, porque Cristo Jesús es nuestro Salvador y Él es el ungido, el Mesías que Dios envió para que tú y yo podamos tener vida eterna. De tal manera que cuando nos preguntamos quién es Jesús, bien haríamos en responder que no solo es un profeta, que no solo fue un buen hombre, que no solo trajo buenos conceptos, que no solo tenía conocimientos con respecto a Dios, que no solo podemos aprender ciertas reglas morales de Él, sino que Él es el Cristo, Él es el camino al Padre, Él es el ungido, Él es el Salvador. Y Él vino para que tú y yo pudiésemos ser transformados, salvados de nuestra manera vana de vivir, de nuestra vida pecaminosa de vivir. Y al venir a Él y conocerlo a Él y reconocerlo como el Cristo, es porque en realidad lo hemos llegado a conocer personalmente. Quizá tú tengas alguna opinión acerca de Jesús, como la tenía la gente. Tengas una buena opinión con respecto a que Jesús fue un buen hombre, que aprendemos mucho de Él, que lo que se dice de Él son cosas buenas. Sin embargo, el Señor quiere que tú lo reconozcas como tu Salvador y tu Señor y tu Mesías personal. Porque cuando tú lo reconozcas y lo confieses, dice la Escritura, que con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué se confiesa? Se confiesa que Jesús es el Cristo de Dios, el enviado de Dios para darnos vida eterna. En estos días, durante estos días que se celebra la Navidad, celebramos precisamente esto, que Jesús vino, fue enviado de Dios, nació de una mujer, de una virgen, y nació como lo anunciaron desde siempre los ángeles, tanto a María como a José y luego el coro angelical. Él venía a salvar al pueblo de sus pecados, porque el nombre Jesús significa Dios salva. Y Cristo, Jesús, el ungido, el Mesías, vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados, para perdonar nuestra maldad, para limpiarnos de todas aquellas cosas que todavía están equivocadas o torcidas en nosotros, para darnos una vida en abundancia, para darnos una vida feliz, para darnos una vida en alegría y para regalarnos una eternidad a su lado. Es por eso que cuando recordamos quién es Jesús, no solamente Jesús fue un gran hombre, no solamente Jesús fue un gran maestro, no solamente fue un gran amigo, sino que Jesús es el Cristo de Dios, el Salvador del mundo, y todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Celebremos que Jesús es el Cristo de Dios fue enviado a este mundo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Acudamos a Él, conozcámoslo a Él. No te quedes con un concepto incompleto acerca de quién es Él, aunque lo tengas en alta estima. Puedes llegar a profundizar tu relación con Él y conocerlo como el Cristo, como tu Salvador, como tu Señor, y tu vida será transformada. Tu vida y tu corazón tendrán una nueva energía, tendrán una nueva forma, tendrán un nuevo espíritu, para que entonces puedas disfrutar, no solo ahora, sino hasta la eternidad, de esa relación personal con Jesús, que es el Cristo de Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cristo. Jesús es tu Salvador. Jesús es mi Salvador. Si tú le entregas tu corazón a Él, si tú te rindes a Él y lo confiesas como el Salvador y Señor de tu vida, Él te va a bendecir, Él te habrá de rescatar, Él te habrá de liberar, porque Él es el Cristo de Dios. Medita en esto durante este día. ¿Quién es Jesús para ti? No lo que opinan otras personas. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús es el Cristo de Dios. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que el Señor Jesús, el Mesías, el ungido, el Cristo, esté ahí, esté aquí, y que el Señor te bendiga.